Si por tener diabetes en el embarazo le dijeron a la paciente que debía adelantar el parto, esto no siempre es cierto. Y muchas veces estas decisiones están tomadas desde el miedo y no desde el criterio clínico con evidencia científica. Hoy voy a explicar cuándo sí y cuándo no se debe finalizar un embarazo en pacientes con diabetes. La diabetes en el embarazo es una condición en la que se desarrolla intolerancia a los carbohidratos en sus diferentes formas. Afecta aproximadamente entre el 7 y el 9% de todos los embarazos y el 86% de estos casos corresponden a diabetes gestacional, la cual se desarrolla durante el embarazo y casi siempre después de las 20 semanas. Después de esto llegan pacientes aterrorizadas, con miedo, con la idea firme de que el embarazo se debe terminar pronto y que debe ser por cesárea, como ocurrió recientemente con una paciente que llegó angustiada, llorando y creyendo en la posible muerte de su hijo. Por esto, este video. Hoy vamos a hablar del embarazo con diagnóstico de diabetes, con tamaño fetal por ecografía y la vía de finalización del embarazo. Vamos a analizar dos escenarios clínicos. El primero, una paciente con un embarazo a término y peso fetal estimado por debajo del percentil 90, es decir, sin repercusión fetal. El segundo, una paciente con embarazo a término y peso fetal estimado por encima del percentil 90, es decir, con repercusión fetal. Si estas pacientes no tienen otras comorbilidades, tienen un feto único, en presentación cefálica y están en tratamiento, debemos evaluar su contexto. En el primer caso, probablemente estamos frente a una paciente que siguió las recomendaciones de dieta y ejercicio o tomó correctamente la medicación o incluso pudo haber tenido un diagnóstico falso positivo. Estos embarazos con fetos por debajo del percentil 90 se finalizan como cualquier embarazo normal, de forma espontánea o inducidos, pero no antes de las 39 semanas, porque hay un adecuado control metabólico. En el segundo caso, hablamos de fetos por encima del percentil 90. Aquí probablemente la paciente no siguió las recomendaciones de dieta y ejercicio o no tomó la medicación como era. En estos casos, la finalización depende del peso fetal estimado. Si el peso es menor a 4.500 gramos, se debe intentar el parto vaginal. Ojo, intentar el parto vaginal. Si es igual o mayor a 4.500 gramos, se indica cesárea. Estos pacientes solo se deben finalizar antes de las 38 semanas si hay pobre control metabólico y dependiendo del compromiso con marcada repercusión fetal, se finalizan incluso a las 36 semanas. Esto ocurre principalmente en pacientes con diabetes pregestacional insulino requiriente mal controladas. En fetos macrosómicos entre 4.000 y 4.500 gramos se debe intentar el parto vaginal, en lo posible no antes de las 37 semanas. Porque el valor predictivo positivo del peso fetal estimado por ecografía es de tan solo el 20%. Esto significa de que de cada 10 cesáreas realizadas en estos casos, 8 terminan siendo cesáreas innecesarias. Y aquí está el problema. Se ha generado una tendencia a finalizar los embarazos antes de tiempo, por miedo a complicaciones como la distocia de hombros, el tamaño fetal o incluso la muerte fetal. Y esto ha llevado a decisiones arbitrarias. Hoy en día muchos embarazos se están finalizando a las 38 semanas, con o sin control metabólico, con o sin macrosomía, solo por tener el diagnóstico de diabetes gestacional. Y eso es un error. Las decisiones no deben basarse en el miedo, deben basarse en el contexto clínico, en el control metabólico y en la evaluación real del riesgo. Todos los embarazos con diabetes no deben terminarse antes, no todos deben terminarse por cesárea. Cada caso debe evaluarse de forma individual. Si este contenido le gustó, deme un like, comparta y suscríbase a mi canal para próximos temas.